Sesión virtual 5.2. Tema: aplicaciones de gráfica de funciones. Imprima su material y use su calculadora. El cigarrillo contiene sustancias tóxicas como la nicotina, causante de la dependencia, y alquitrán, el cual es un cancerígeno. Existen sustitutos nicotínicos como el tabaco en polvo. La concentración de nicotina en el plasma sanguíneo en nanogramos por mililitro al fumar un cigarrillo, denotada por N sub C, y al ser ingerida en polvo, denotada por N sub P, se relaciona con el tiempo T en minutos desde que se empieza a fumar y a masticar mediante las siguientes funciones. La concentración en cigarrillo en función al tiempo es igual a 13 veces T por E elevado a la menos 0,2 T más 5. N sub P en función al tiempo es igual a menos 3 sobre 245 T al cuadrado más 6 séptimos de T más 1. Pregunta 1. Grafique la concentración de nicotina en un cigarrillo y en polvo. Si el tiempo crece ilimitadamente, ¿cómo se comporta la concentración de nicotina en un cigarrillo? Muy bien. En esta parte del curso vamos a usar bastante lo que es la gráfica de las funciones. Y para ello vamos a usar nuestra calculadora. La calculadora nos va a dar una tabla de valores de la función, la cual podemos graficar mediante un sistema cartesiano, en el cual la variable independiente, la que no depende de nada, siempre va ubicada en el eje X y la dependiente en el eje Y. En este caso la función tiene la siguiente forma. En el caso del cigarrillo, la concentración anotada por N sub C depende del tiempo. El tiempo siempre es independiente. Esta siempre va ubicada en el eje X. Y las otras dos van ubicadas por tanto en el eje Y. Siempre se nos va una cuadrícula con una sugerencia que está implícita dentro de la escala del eje X. En este caso la escala del eje X parte de 0 hasta 72 y esta está dada de 2 en 2. Entonces esta es mi sugerencia para un inicio, un fin y un step, un paso en la calculadora. Entonces voy a proceder a graficar esas dos funciones. Entonces para ello usemos la calculadora. Teclas modo 7 de tabla y ponemos la función 13x por E. Acá está la letra E, el número E, el número de epsilon está rojito en la parte inferior. También se activa con la tecla alfa, elevado a la menos 0.2x. Bajamos todo más 5. Ahí está nuestra función. Iniciamos. A ver, veamos la gráfica, la sugerencia que tenemos ahí. Nuestro inicio es 0 minutos. Nuestro fin, según nuestra escala, es en 72. Y el pasito, según la escala, está de 2 en 2. Ahora, cuando nos bote insuficiencia de memoria, ¿qué es lo que puede pasar también? Usemos un paso más grande. Lo que está ocurriendo es que son muchos datos para la calculadora. Entonces lo que tenemos que hacer es darle un paso un poco más grande, que no sea de 2 en 2. Por ejemplo, según mi escala también puedo usar de 4 en 4. De 4 en 4. Y ahora sí obtenemos los valores. Entonces repito, si usamos una escala muy pequeña y son demasiados valores, la calculadora nos va a decir que tiene insuficiencia de memoria. Por tanto, hacemos que el paso, el step, sea un poco más grande. Tampoco mucho, pero sí algo más que nos pudiera tener más puntos, pero menos puntos, y a la vez un buen dibujo. Entonces vamos a simplemente a usar la tabulación para dibujar nuestras coordenadas. Entonces tenemos la escala, ahí está, y procedemos simplemente a llenar los datos. 0, 5, vamos a un color distinto, por ejemplo un color
para cada función. 0,5 está por aquí. 428.3 aproximadamente por aquí. 825.9, casi 26. Sigamos. En 12, 19.1 por aquí, aproximadamente por ahí. En 24, en 20, 16 es 13.4, 16, 13.4 aproximadamente por aquí. En 29.7, casi en 10. En 24, 7.5 aproximadamente por ahí. En 28, 6.3. En 32, 5.6 por aquí. En 36, 5.3 más o menos por aquí. Luego 5.1 en 40 es casi 5 aproximadamente por aquí. 5.08 5.0. Si te fijas, está prácticamente siendo 5 casi después. 5.0, 5.00, 5, 5.20, 5. Prácticamente se está quedando siempre en 5. Hay una tendencia ahí a hacer 5. A querer ser, repito, porque ese es 5.0005, no es 5. Nos está aproximando cada vez más, ¿no es así? Entonces, una vez dado los puntos, ya los he representado en el sistema cartesiano. Recuerda, en la variable x, para el tiempo, es la variable independiente. Esa va ubicada en el eje x. Es el tiempo. ¿Qué unidades tiene? Está en minutos. Nombre y unidad. En el eje Y estoy graficando la concentración de nicotina en cigarrillo. Y esta tiene la unidad miligramos por decilitro de sangre, por mililitro de sangre. Nanogramos por mililitro. Y esta representa la concentración. Es la concentración. Entonces, una vez colocado el nombre y unidades en los ejes, se procede simplemente a graficar la función. Unimos los puntos con una curva suave sin forzar el dibujo en ningún momento. Ya está. Recuerda que estaba pasando lo siguiente, ¿no? Se estaba aproximando a 5, o quería hacer 5 a medida que el tiempo era cada vez más grande. Ese es el caso de nicotina en cigarrillo. Veamos la nicotina en polvo. En el caso de polvo, igual, nosotros podemos nuevamente usar modo 7. Entonces ponemos la función que le corresponde, que en este caso es una función cuadrática que se llama así. Borramos y sería fracción menos 3 alfa x cuadrado sobre 245 más 6 séptimos de x o t. La variable se le representa por x, en este caso no hace la calculadora. Más 1. Mismo inicio, mismo fin y mismo step. ¿Te parece? No hay ningún problema con eso. Otra vez procedemos. 0, 1. 0, 1 está por aquí.
4, 4.23, aquí casi chiquitito, 8, 7, ahí, en 12 es 9.5, casi por aquí, 16, 11.5, aproximadamente por ahí, 20 es 13, sigamos, en 24 es 14.5, en 28 es 15.4, por aquí, en 32 es 15.8, un poquito sacamos 16, en 36 es 15.9, casi 16 ya prácticamente, en 40 ya empieza a bajar, 15.6, en 42 es 15.0, prácticamente 15, en 48 es 13.9, casi 14, en 52 es 12.4, ahí, en 56 es 10.6, 10.6, aproximadamente por aquí aproximadamente, en 60 es 8.3, en 64 es 5.7, 64 es 5.7, aproximadamente por aquí, en 68 es 2.6, en 72 es negativo, está por la parte de aquí aproximadamente, quiere decir que por aquí ya desapareció. Ten en cuenta eso, si es negativo y hay una parte en la que cruzó el eje X y ya desapareció eso. Entonces simplemente usemos un color distinto para que resalte simplemente. Y unimos los puntos con una curva suave. Y obtengo el dibujo. Y lo dejo aquí aproximadamente. Por ahí desaparece, me dice. Entonces lo voy a dejar ahí. Esa de rojito es la concentración de nicotina en polvo. Tiene la misma unidad y representa la concentración. El tiempo es el mismo, es el tiempo en minutos. No se olviden, nombre y unidades en los ejes. Y graficamos tabulando con modo 7 de la calculadora. La tabulación. Ahora, respondiendo a la pregunta, nos pide lo siguiente. Nos pide saber cómo se comporta la concentración de nicotina en cigarrillo. En cigarrillo hemos visto que es la función que está de color guinda. Y hemos visto que a medida que el tiempo crece, esa concentración se está aproximando cada vez más a ser 5 nanogramos por mililitro. Y eso no va a cambiar según mi calculadora, porque eso es hasta 70, hasta 100 puedes tabularlo. Te vas a dar cuenta que sigue siendo 5, aproximándose a 5. Entonces basta un comportamiento ya estable en la gráfica de la función para afirmar, como en este caso, de que a largo plazo la concentración se estabiliza en 5 nanogramos por mililitro. Entonces la respuesta sería la letra B. Se mantiene constante en un valor que es 5 nanogramos por mililitro. Entonces fíjate la importancia de la graficación. Pregunta 2. Interseque la gráfica de las concentraciones con los ejes coordenados e interprete los resultados. Entonces, ayudémonos
de la gráfica de la función que tenemos ahí. La gráfica de la función nos va a ayudar a poder saber en dónde es que se intersecan ambas funciones. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. A recordar lo que vimos en plano cartesiano. En el caso de ambos ejes, recordemos que aquí están las concentraciones en polvo y en cigarrillo. La unidad es nanogramos por mililitro. El tiempo es t y se mide en minutos. Nombre y unidades en los ejes. Por ejemplo, la intersección con el eje Y de la gráfica de la nicotina en cigarrillo y es en polvo. Aquí tenemos el corte con el eje Y, está por aquí. Nicotina en polvo está aquí, el corte con el eje Y, y aquí con el corte con el eje X. Si yo veo los dibujos, ellos me están diciendo lo siguiente: que cuando el tiempo es 0, me está apareciendo aquí tanto la intersección con el eje Y de la nicotina en cigarrillo como en polvo. Eso se llama la intersección con el eje Y. ¿Y qué significa? Que cuando el tiempo es 0 pasa algo, o sea, me está diciendo a mí, o me está hablando de lo que ocurre al inicio. Me está hablando de eso. Tiempo 0 es inicio. Y tiempo 0 quiere decir corte con el eje Y. Mientras que aquí, no. Si veo el dibujo, significa que cuando el tiempo está pasando hay un cierto instante donde la concentración de nicotina en polvo está desapareciendo. Y llega hasta aquí, mira. Ahí desaparece. O sea, aquí desaparece la concentración. Desaparece la concentración. Entonces, en ese instante, recuerda, la concentración es 0. Por tanto, el Y, que representa la concentración, tiene que ser 0. Y aquí te dije, inicio es tiempo 0 o X igual a 0, es lo mismo. Entonces, ¿qué significa el corte con cada eje? Corte con el eje X significa cuando algo desaparece. Y corte con el eje Y significa cuando el tiempo está iniciando. Inicio, en pocas palabras. Ahora, ¿cómo se calcula? Así. En el caso de la nicotina en cigarrillo, tenemos que la fórmula de la función, la regla de correspondencia, está dada por la siguiente expresión. Es 13 veces t por e elevado a la menos 0,2t. Todo esto más 5. Entonces, me está diciendo ahora a mí que el corte con el eje Y es cuando el tiempo es 0, inicialmente. Entonces yo voy a reemplazar directamente. Y para reemplazar te enseño a usar la calculadora. Vamos al modo 1 de la calculadora, pantalla vacía. Y aquí es así, quiero calcular la función cuando el tiempo o mi X vale algo. Entonces haces esto, mira. Colocas la función, le pones las variables que estén participando, las potencias. La ponemos igualita. Y ahora aquí yo quiero calcularla, entonces oprimo la tecla cal de calcular. Me pide un X. Yo creo que cuando X sea 0, 0, sale 5. Entonces ya lo calculé. La concentración de nicotina en cigarrillo cuando el tiempo es 0 es 5. ¿5 qué? 5 nanogramos por mililitro, que es unidad. Ya tengo. Entonces inicialmente la concentración de nicotina en cigarrillo es 5 nanogramos por mililitro. Eso significa. Ahora veamos el caso de la nicotina en polvo. Nicotina en polvo tiene por regla de correspondencia menos 3 sobre 245 tiempo cuadrado 6 séptimos de t más 1. A ver, intersectémosla con el eje Y.
Con el eje Y te dije, el tiempo va a ser 0. Y si el tiempo es 0, reemplaza directamente. 0 al cuadrado, 0, se fue. 0 por eso se fue 0, me queda 1. Ahora, si quieres hacerlo con la calculadora, te enseño. Pantalla vacía, colocas la función. Ahí está, 245. Le ponemos alfa x cuadrado más 6 séptimos de x. Ahí está. Todo esto más 1. Y la calculamos con la tecla cal, solo cal, por si acaso, cuando es 0. Me sale 1 también. 1 nanogramo por mililitro es lo que inicialmente se tiene de concentración cuando la nicotina está en polvo. Ahora, la intersección con el eje X, acá mira, aquí. Nuestro Y tiene que ser 0. Esto recuerda que es la intersección con el eje Y. Ahora con el eje X. La función que es tu Y tiene que ser 0. O sea, en el caso de nicotina en polvo, que es la única que tiene corte con el eje X, esto que es mi Y, la igualo a 0. Esa tiene que ser igual a 0. Entonces pasa lo siguiente. Se convierte en esto, mira. En EP es esta función que está aquí. Más 6 séptimos de t más 1. Y la estoy igualando a 0. Estoy planteando una ecuación. ¿Cómo se hace una ecuación? Hemos visto en la semana 1 que yo debo usar mi calculadora, la tecla solve. Entonces pongo pantalla vacía, escribimos la función menos 3x cuadrado sobre 245 más 6 séptimos de x más 1 y lo igualo a 0. Ya planteé la ecuación en la calculadora. Shift Solve. Ahora aquí, esa tecla es muy importante para este caso. Como es una ecuación complicada, tal vez llamémosla así por un instante, para encontrar su respuesta yo veo el dibujo, mira. Según tu dibujo, más o menos por dónde está desapareciendo la concentración. Más o menos por aquí. No sé exactamente dónde, pero sí sé más o menos por dónde. Entonces ahora hacer lo siguiente. A la calculadora tienes que decirle, busca la respuesta o resuélvela cerca, por ejemplo, de 70. Tú dices dónde y dale igual. Ella la busca automáticamente. La va a encontrar si tú dices dónde buscarla. En la semana 1 hicimos lo mismo, pero como era una ecuación de una sola variable de primer grado, tenía una sola respuesta que se encontraba automáticamente, así sea donde la quieras buscar. Acá tengo que decirle dónde buscarla, por más complicada que sea la ecuación. Entonces con solve, shift solve de la calculadora, y diciéndole que busque cerca de 70, nos botó la respuesta de que el tiempo que ha pasado es 71,14 minutos. ¿Qué significa eso? Que después de 1,14 minutos la concentración de nicotina en polvo está desapareciendo. Significa eso. Entonces fíjate la importancia de la tecla solve ahora. Hay que decirle por dónde tiene que buscar la respuesta. Entonces respondamos la pregunta. Inicialmente la concentración de nicotina en cigarrillo, vamos a ver, NC, fue 5 nanogramos por mililitro y en polvo fue 1 nanogramo por mililitro, y la concentración de nicotina en polvo desapareció luego de 71,14 minutos. Entonces tenemos la respuesta de la alternativa B. Pregunta 3. Intersecte las gráficas de NS, nicotina en cigarrillo, y de NP, nicotina en polvo, e interprete su resultado. Ayudémonos nuevamente a la gráfica de la función.
Ahí la tenemos. No te olvides que después de graficar tienes que colocar siempre nombre y unidades en los ejes. Esa es concentración y se mide en nanogramos por mililitro. Ese es el tiempo T y se mide en minutos. Nos dicen que intersectemos las dos gráficas. Y si yo me fijo al dibujar, he encontrado que se cortan, mira, aquí y aquí. Tenemos dos intersecciones. ¿Qué significarán? Significa que hay un instante o dos instantes de tiempo en los cuales ambas concentraciones coinciden, son iguales. Es decir, en esos dos puntos la concentración de nicotina en cigarrillo es la misma que la nicotina en polvo. O sea, debo igualar ambas funciones. Y las funciones me las han dado a mí en un principio. Están. Es 13 veces T por E elevado a la menos 0,2T más 5. Y esta la voy a igualar a la otra, que es menos 3 sobre 245T cuadrado más 6 séptimos de T más 1. ¿Qué es lo que he obtenido? He planteado una ecuación, una igualdad. ¿Cómo se resuelve esto? Con la calculadora. Debemos ponerla tal y como está. 13x e elevado a la menos 0,2t más 5. Igual, acá está la igualdad de ecuaciones, a menos 3 alfa x cuadrado sobre 245 más 6 séptimos de t, o de x en nuestro caso. Todo esto más 1. Ya está planteada la ecuación. Ahora, para resolverla, usemos, ya sabes, la tecla Shift y el solve de la calculadora. Vamos a ver qué nos saldrá. Shift y Solve. Recuerda, ahora tienes que decirle por dónde buscar la respuesta a tu calculadora. Significa eso, buscar por dónde. Vamos a ver. La primera respuesta que aparece en el lado izquierdo, donde se cruzan, según mi dibujo, está apareciendo aquí, mira. Y yo me pregunto, más o menos por dónde está la respuesta. Está por aquí aproximadamente. Y la otra, que está aquí, está cerca de aquí, mira. Más o menos por aquí. Entonces yo le digo, la primera búscala por 18. Ahí está. Me sale, a ver, vamos a ver, solve para x igual a 18. Me bota el t igual a 17,23 minutos. La otra respuesta, ya, otra vez, dale igual, que la busque por 64 o 66, cualquiera. Mire la bota, 64,96 minutos. Y esto es para solve igual a 64. Entonces ya tengo las dos respuestas. ¿Cuál sería? Ambas concentraciones son iguales o coinciden después de 17,23 minutos y 64,96. ¿Cuál es la diferencia entre ambos instantes de tiempo? Es la siguiente. Que en este primer instante, digamos, que yo he encontrado aquí, la nicotina en cigarrillo está disminuyendo y nicotina en polvo aumenta, y se cruzan aquí ambas. Mientras que en este instante de tiempo, ¿qué ocurre? Nicotina en cigarrillo se mantiene constante y la otra empieza a disminuir. Esa es la diferencia entre ambos instantes de tiempo. Coinciden, pero ambas concentraciones se comportan de distinta manera al llegar a ese instante de tiempo. Nuevamente, no te olvides la importancia de Shift y Solve y decirle dónde buscar. Y para eso es importantísimo el primer dibujo. Entonces nuestra respuesta a la pregunta 3 será 17,23 minutos
y 64,96 minutos. Ambas son iguales, ambas concentraciones coinciden. Pregunta 4. ¿Cuál es la concentración de nicotina en cigarrillo después de 45 minutos? Si la concentración de nicotina en polvo disminuye y alcanza 10 nanogramos por mililitro, ¿cuántos minutos han pasado? Use dos decimales. Muy bien, veamos. Nuevamente usemos la gráfica de las funciones. Muy bien, tenemos la gráfica de las funciones. No te olvides, nombre y unidades en los ejes. Tiempo en minutos. Entonces, recordemos las funciones que nos han dado, que son estas dos. Voy a apuntarlas. La nicotina en cigarrillo, en función del tiempo, está por la expresión 13T por E elevado a la menos 0,2T más 5, mientras que en polvo es menos 3T cuadrado sobre 245 más 6 séptimos de T más 1. Nos están haciendo la siguiente pregunta. Pregunta 4. Si ha pasado un tiempo de 45 minutos, ¿cuál es la concentración de nicotina en cigarrillo? Si ha pasado 45 minutos, ¿cuál es la concentración de nicotina en cigarrillo? La otra pregunta es, si la concentración de nicotina en polvo ha alcanzado los 10 nanogramos por mililitro, nos piden saber cuántos minutos han pasado. Si la concentración de nicotina en polvo disminuye y alcanza los 10 nanogramos por mililitro, ¿cuántos minutos han pasado? Aquí hay que tener en cuenta que nos están pidiendo que la concentración está disminuyendo y alcanza 10 nanogramos por mililitro. Entonces, con esas relaciones comencemos. La primera es bien sencilla, porque te dan el tiempo y se van a reemplazar. Pero como es muy tedioso reemplazar dato por dato, yo te recomiendo siempre que uses el calc. 13 alfa x alfa e elevado a la menos 0.2t o todo más 5, y la voy a calcular con cal cuando el tiempo es 45. 5,07. Entonces me sale a mí 5,07 la concentración resultante, nanogramos por mililitro. Ahora la otra, nos piden saber o nos piden en qué instante de tiempo la concentración de nicotina en polvo, que es esta que está aquí, esa de ahí, alcanza 10, el valor de Y, el valor de concentración es 10. Entonces con mucho cuidado, acá está 10. Entonces mira, cuando llegamos a la concentración 10, aquí hay un instante de tiempo, mira, más o menos por aquí. Y además hay otro que está por aquí también. Por aquí hay otro.
Hay 2 instantes de tiempo donde la concentración de nicotina en polvo es 10. Ahora, pero ten en cuenta esto. En una, tú estás aumentando la concentración de nicotina en polvo y llega a 10. En la otra, la concentración de nicotina en polvo disminuye y llega a 10. ¿Qué nos están pidiendo? Nosotros nos están pidiendo en qué instante de tiempo la concentración de nicotina en polvo disminuye y llega a 10. Nos están pidiendo este instante entonces. Aquí disminuye y llega a 10. Acá está aumentando y llega a 10. Eso yo no quiero. Entonces me están pidiendo a mí este instante de tiempo. Entonces, otra vez usemos el solver de la calculadora. Esa n de p, que es la concentración en polvo, tiene la siguiente fórmula. Es menos 3t cuadrado sobre 245 más 6 séptimos de t más 1. Y que yo quiero que sea igual a 10 nanogramos por mililitro. Plantea la ecuación en tu calculadora otra vez. Por más complicada que sea la calculadora, lo va a hacer si ponemos todo correctamente. Más 6 séptimos de t. Todo esto más 1. Y eso es igual a 10. Shift Solve. ¿Por dónde está tu respuesta más o menos? Según lo que yo he visto, disminuye aproximadamente por 58. Ahí está mi respuesta, 57.13. 57,13 minutos. Entonces han tenido que pasar ese instante de tiempo para que tu concentración disminuya y llegue a 10. En la otra no, aumenta y llega a 10. Yo no quiero eso. Entonces nuevamente usamos el sobre la calculadora, viendo el dibujo y diciéndole dónde buscar la respuesta. Mientras que con Calc es simplemente oprimir un botón y darle un valor a X para que te dé un valor de Y. Pregunta 5. Durante los primeros 5 minutos, ¿cuál de las dos concentraciones aumentó a mayor razón? Use 2 decimales. Veamos. Nos están pidiendo la razón. Y ya hemos hablado de la razón de cambio promedio. Esa razón nos dice cómo aumenta o cómo disminuye una cantidad respecto de otra. Entonces voy a usar esto. Por ejemplo, de la siguiente manera. Recuerda que la función de la concentración de nicotina en cigarrillo tiene esta expresión que está aquí. Y la nicotina en polvo tiene esta otra expresión. Es otra función. Entonces me está diciendo lo siguiente. Que compare las razones de ambas en un mismo intervalo. El intervalo es durante los primeros 5 minutos. O sea, el tiempo es desde 0 minutos hasta 5 minutos. Ahí debo comparar ambas razones. Ahora recordemos, razón de cambio promedio. Por ejemplo, de la nicotina en cigarrillo. Y la razón de cambio de la nicotina en polvo. Razón de cambio promedio. Y calculémosla así. Recuerda que es valor final menos inicial sobre cantidad final, cantidad inicial. O como la pendiente, ¿no? Recuerda que es Y2 menos Y1. O ponerlo por aquí. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y se puede interpretar, recuerda eso, tiene una interpretación. Si es positivo aumenta, si es negativo disminuye a razón de. Entonces usemos eso. Arriba va el Y2. Y2 es la concentración final, la concentración a los 5 minutos. Menos la concentración inicial. Sobre tiempo final menos tiempo inicial. La concentración en cigarrillo. Vamos a cambiar la anotación aquí. En cigarrillo. Y aquí en polvo. Igual, final en 5, inicial en 0.
Ahora, usemos la calculadora. Hay que calcular esos valores. A ver, modo 1, pantalla vacía. Voy a poner la nicotina en cigarrillo. 13 alfa x por e elevado a la menos 0,2t. Todo esto más 5. Y la quiero calcular cuando el tiempo es 5. A ver, en 5 me da con 2 decimales 28,91. Menos la concentración en 0. Igual, y la calculo en 0. Estoy usando la tecla cal, me sale 5. Y abajo es 5 menos 0. Ahora aquí la otra. Usemos cal. Pongamos la función que le corresponde. Más 6 séptimos de t. Más 1. Y la voy a calcular en 5. Me sale con 2 decimales 4,98. Puedes redondear, no pasa nada. Y la calculo luego en 0. Me sale 1. Todo esto sobre 5 menos 0. Ahora veamos el resultado de esa razón. A ver. Calculadoras nuevamente. División. 28.91 menos 5 sobre 5 menos 0. Me sale 4,78. La otra me sale 4.98 menos 1 sobre 5 menos 0. 0,796. 0,8 si quieres puedes redondear. 0,8. Ahora pongámosle las unidades. Es una razón de cambio. ¿Tiene unidades? Sí tiene, claro que sí. Es la unidad del eje Y en la parte superior, que es nanogramo por mililitro, entre la unidad del tiempo, que está en minutos. Igual tiene la otra, nanogramos por mililitro por minuto. Ahora sí, interpretémosla. ¿Cómo se interpreta la primera razón? Vamos a ponerla por aquí, disculpa el desorden. La concentración de nicotina en cigarrillo aumenta porque es positivo en 4,78 nanogramos por mililitro por cada minuto. Por cada minuto. Recuerda que esto es en promedio. Promedio los 5 primeros minutos. Los 5 primeros minutos. ¿Qué pasa con la otra? A ver, la otra sería así. La concentración de nicotina en polvo aumenta porque es positivo en 0,8 nanogramos por mililitro por cada minuto. Minuto en promedio, recuerda eso. En promedio, los 5 primeros minutos. O sea, ¿quién aumenta con más velocidad? Vamos a ver, esta aumenta en 4,78 y esta aumenta en 0,8. La nicotina en cigarrillo aumenta con más velocidad su concentración en comparación con la nicotina en polvo, que es más lenta. Entonces, recuerda que la razón nos dice la forma en la que aumenta o disminuye una cantidad respecto de la otra. Son velocidades. Es forma como aumenta, como disminuye.
En este caso, una aumenta mucho más rápido que la otra. Entonces la respuesta es la nicotina en cigarrillo. Entonces no olvidemos razón de cambio remedio, resta de ordenadas entre resta de abscisas. Le ponemos las señas respectivas y la interpretamos según su signo. Y eso solamente es válido en cierto intervalo que tú trabajas. En este caso, estamos trabajando los 5 primeros minutos. Ahí solamente es válido eso.